Entonces, ¿qué es el autismo? Empecemos con lo que creemos saber desde las paredes de la prisión de las definiciones. Si han pasado algún tiempo leyendo sobre el autismo, se han topado con el estribillo familiar. El autismo es una condición genética del neurodesarrollo caracterizada por desafíos en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. Ahí está, lo dije. Esta es la definición que ha sido tallada en las tablas de piedra de los libros de texto médicos, repetidas en incontables artículos y susurrada en pasillos clínicos. Pero esto es lo que me inquieta sobre esta definición. No nos dice absolutamente nada sobre lo que significa ser autista. Es como describir el océano como una gran masa de agua que contiene sal y pensar que con eso has capturado su esencia. Así que antes de que respondan a la pregunta de qué es el autismo, con esa definición cansada de manual que han escuchado 1000 veces, quiero que hagan algo radical conmigo. Quiero que descarten todo lo que creen saber sobre el autismo y me acompañen en un tipo de viaje diferente. Porque esto es lo que he descubierto en mis años de investigación, activismo y experiencia vivida. Preguntarse, ¿qué es el autismo desde una sola perspectiva? Es como tratar de entender una sinfonía analizando únicamente la partitura. Sí, podrías aprender algo sobre notación musical, pero te perderías la emoción, el contexto cultural, la forma en que mueve a las personas hasta las lágrimas o la alegría. Y toda la experiencia de lo que es realmente la música. Pero aquí viene lo revolucionario. ¿Y qué tal si el autismo no es solo una cosa que se ve diferente desde distintos ángulos? ¿Qué tal si el autismo en realidad requiere múltiples explicaciones simultáneas para poder entenderlo? Hoy quiero que imaginen el autismo como un caleidoscopio que vamos a girar juntos. Pero no vamos a hablar de patrones bonitos, sino que cada giro revelará no solo una perspectiva diferente, sino un tipo diferente de ver y entender qué es el autismo a través de diferentes lentes. Lentes sociológicos, lentes cognitivos, lentes evolutivos y lentes fenomenológicos. Y al final, comprenderás por qué la pregunta ¿qué es el autismo? Solo puede responderse en plural. Porque el autismo es muchas cosas, todas a la vez, dependiendo de qué lente elijas para definirlo. Bienvenidos a NeuroRebel, el podcast donde desafiamos todo lo que creías saber sobre la neurodivergencia y celebramos la hermosa complejidad de las mentes diferentes. Soy Anita, tu anfitriona, profesora de Derecho retirada, investigadora y adulta autista de altas capacidades diagnosticada tardíamente. Alguien que pasó décadas pensando que estaba rota antes de darse cuenta de que el manual de instrucciones del mundo estaba simplemente incompleto. Este es el lugar donde desmantelamos estereotipos, cuestionamos el status quo y exploramos qué significa realmente ser neurodivergente en un mundo construido para cerebros neurotípicos. Hoy vamos más allá de las definiciones hacia un tipo de comprensión que podría cambiar por completo cómo ves las mentes humanas. Empecemos poniéndonos nuestro primer lente, lo que yo le llamo el lente atencional. Hablemos del monotropismo, los ríos atencionales y el paisaje cognitivo. Y para entender esto, quiero que conozcan a Maya. Maya es una científica de datos de 32 años
que trabaja para una empresa tecnológica. Tiene un doctorado en estadística y puede detectar patrones en bases de datos masivas que equipos enteros pasan por alto. Es la persona a quien sus colegas recurren cuando necesitan que alguien encuentre la aguja en el pajar, la anomalía en el algoritmo y la señal escondida en el ruido. Pero el día laboral de Maya es un estudio en contradicciones. Llega a la oficina a las 7 de la mañana, una hora antes que la mayoría de su equipo, específicamente para evitar el caos sensorial de un lugar de trabajo ocupado. Para cuando llegan sus colegas, ya está sumergida en su análisis. Audífonos con cancelación de ruido puestos y 3 monitores llenos de datos en cascada. Y aquí está lo fascinante. Cuando Maya está en su elemento, es decir, analizando patrones, construyendo modelos, sumergiéndose en problemas complejos, puede trabajar 6, 7, 8 horas seguidas sin parar. Pierde completamente la noción del tiempo. Su jefe ha aprendido a ponerle recordatorios gentiles para que almuerce, para que se tome un break, porque el enfoque de Maya es tan intenso que las señales del hambre y a veces el cansancio simplemente no las registra. Pero las interrupciones, bueno, esas sí que son devastadoras. Cuando un colega le toca el hombro para hacerle una pregunta rápida, no es solo una distracción momentánea. Maya lo describe como que alguien tira el freno de emergencia mientras estás manejando a 130 kilómetros por hora. Y puede tomarle 20, 30 minutos o más regresar a ese nivel profundo de concentración. Maya descubrió que era autista a los 29 años. Después de años de preguntarse por qué se sentía como si estuviera jugando un juego donde todos los demás conocían las reglas excepto ella. ¿Por qué las luces fluorescentes le daban migrañas? ¿O el diseño de la oficina abierta la hacía sentir como si tuviera hormigas caminando por la piel? ¿Y por qué las conversaciones triviales eran como hablar un idioma extranjero? Después de su diagnóstico, de repente, todo tomó sentido. La clave para entender el cerebro autista está en reimaginar completamente cómo funciona la atención humana. Aquí es donde encontramos nuestra primera revolución en el pensamiento, cortesía de investigadores autistas que entienden el autismo desde adentro. Piénsenlo así. Si la atención fuera agua, la mayoría de las personas tendrían un río ancho y poco profundo, que se extiende por todo el paisaje, tocando muchas áreas diferentes a la vez y fluyendo fácilmente alrededor de cualquier obstáculo que se encuentre en su camino. Pero la atención de Maya fluye diferente. Excava canales profundos y estrechos, increíblemente poderosos, intensamente enfocados, pero mucho más difíciles de redirigir una vez que han encontrado su curso. Esto es el monotropismo, una teoría desarrollada por investigadores autistas Dina Murray, Mike Lesser y Wen Lawson. No se trata de tener problemas de atención. Se trata de tener una arquitectura fundamentalmente diferente de la atención. El Dr. Wen Lawson, él mismo es una persona autista, lo describe hermosamente. La mente monotrópica tiende a enfocarse en un número menor de intereses en cualquier momento y a tener más recursos de procesamiento dedicados a ese interés. Entonces, cuando Maya está analizando patrones, no solo está prestando atención, pero sino que también está experimentando lo que los investigadores llaman un túnel de atención, el cual bloquea los estímulos irrelevantes y permite un enfoque increíblemente profundo. Las luces fluorescentes no desaparecen porque ella haya aprendido a ignorarlas.
literalmente se desvanecen de la conciencia mientras sus recursos cognitivos fluyen completamente hacia los datos. Esto no significa que su cerebro funcione mal. Es simplemente una arquitectura cognitiva completamente diferente a la norma, como la diferencia entre un láser y un reflector. Ninguno es mejor o peor. Simplemente están diseñados para propósitos diferentes. Pero aquí es donde se pone fascinante. Esta arquitectura atencional explica mucho más que solo los intereses especiales. Explica por qué cambiar de tarea puede sentirse como cambiar el curso de un río. Técnicamente posible, pero requiere una energía enorme. ¿Y por qué las interrupciones inesperadas pueden ser tan desconcertantes? No solo estás cambiando la atención, literalmente estás redirigiendo una poderosa corriente cognitiva. Damian Milton, otro investigador autista, lo dice así: en lugar de ver a las personas autistas como carentes de alguna manera, el monotropismo sugiere un estilo cognitivo diferente, uno que prioriza la profundidad sobre la amplitud. Entonces, ¿qué es el autismo a través de este primer lente? Bueno, el autismo es una arquitectura cognitiva diferente, donde la atención fluye en canales profundos y poderosos, en lugar de corrientes amplias y flexibles, creando una profundidad extraordinaria de enfoque y desafíos únicos, en un mundo que está diseñado para manejar múltiples tareas a la vez. Ahora, giremos nuestro caleidoscopio y miremos a través de lo que llamo el lente del ecosistema de comunicación, y más allá del mito de la empatía. Y aquí es donde encontramos una de las perspectivas más revolucionarias en la investigación del autismo. Una que reenmarca completamente la vieja narrativa cansada del déficit de empatía. Aquí está la idea revolucionaria. ¿Qué tal si el problema es que hemos estado estudiando la comunicación como si fuera una actuación de piano solo, cuando en realidad es un dueto? Entra el problema de la doble empatía, teorizado por el investigador autista Dr. Damian Milton. Imaginen que tienen dos computadoras, ambas sofisticadas, ambas poderosas, pero funcionando con sistemas operativos diferentes. Cuando tratan de interconectarse sin el software de traducción apropiado, los datos se corrompen, los mensajes se pierden y las conexiones fallan. Por décadas, cuando esto pasaba entre personas autistas y no autistas, culpábamos a la computadora autista. Decíamos que tenía un trastorno de comunicación o un déficit de empatía. Pero Milton hizo una pregunta diferente y preguntó: ¿y qué tal si ambos sistemas operativos están funcionando perfectamente y lo que necesitan son mejores protocolos de traducción? La investigación de Milton revela algo extraordinario. Cuando las personas autistas se comunican con otras personas autistas, muestran altos niveles de entendimiento, buena transferencia de información y reciprocidad social. Los llamados problemas de comunicación solo emergen en interacciones entre neurotipos cruzados. Es como descubrir que los hablantes de español tienen un trastorno del lenguaje cuando luchan por comunicarse con hablantes de inglés. En realidad lo que necesitan es traducción, esfuerzo mutuo y respeto por ambos sistemas lingüísticos, ¿no? Pero aquí está la perspectiva más profunda. La empatía misma no es una sola cosa, es un ecosistema. La empatía cognitiva es entender lo que alguien podría estar pensando, mientras que la empatía afectiva es sentir lo que alguien está sintiendo.
Y la empatía compasiva es sentir el impulso de ayudar. Estos son ríos diferentes en el paisaje de la empatía y como tal fluyen de forma diferente en mentes diferentes. La investigación de la doctora Kristen Gillespie Lynch muestra que las personas autistas a menudo tienen empatía emocional intensificada, es decir, sienten las emociones de otros intensamente, a veces de manera abrumadora. La diferencia no está en la preocupación por otros, está en la traducción entre diferentes lenguajes emocionales. Como observa el investigador autista Ari Ne'eman, la pregunta no es si las personas autistas tienen empatía. La pregunta es si las personas alistas, es decir, aquellas que no son autistas, tienen empatía por formas de ser que son diferentes a las suyas. Entonces, ¿qué es el autismo a través de este lente? Bueno, el autismo es un dialecto en el lenguaje diverso de la comunicación social humana. Es un dialecto que ha sido sistemáticamente malentendido porque hemos estado usando diccionarios monolingües para interpretar conversaciones multilingües. Giremos nuestro caleidoscopio una vez más. Y ahora entramos a lo que llamo el lente del universo sensorial y viviendo en alta definición. Y aquí necesitamos reimaginar fundamentalmente lo que significa experimentar la realidad misma. Cierren los ojos por un momento e imaginen que están usando un par de esos audífonos de alta definición, los que usan los músicos de estudio para grabar. De repente, pueden escuchar cada respiración en las notas, cada vibración diminuta de las cuerdas de la guitarra, cada susurro del aire acondicionado en el fondo. Y no es que la música esté más fuerte, es que está infinitamente más detallada. Esto es lo que la investigadora autista doctora Camila Marcramp llama la teoría del mundo intenso. Ella propone que los cerebros autistas no son sensores rotos recibiendo muy poca información, sino que son instrumentos increíblemente sensibles recibiendo la realidad en ultra alta definición. La doctora Marcramp explica, lo que estamos viendo no es un déficit, sino más bien un exceso de procesamiento neuronal. El niño autista puede estar retrayéndose no porque no le importe, sino porque le importa demasiado. Piénsenlo de esta manera. Si tu sistema nervioso es como tener una antena parabólica que no solo capta televisión estándar, sino también ondas de radio, señales de teléfonos celulares y campos electromagnéticos de cada dispositivo electrónico en un radio de 3 cuadras, pues esto no es un mal funcionamiento, es una sensibilidad increíble. Y bueno, cuando esta es tu realidad, esto puede ser abrumador cuando el mundo no está diseñado para tus capacidades de recepción. Esto se intersecta hermosamente con el monotropismo del cual hablamos. Cuando tu atención fluye en canales profundos y estás recibiendo información sensorial en alta definición, desarrollas habilidades extraordinarias para notar patrones, detalles y cambios que otros pasan completamente por alto. El desafío viene cuando te ves forzado a procesar múltiples canales de alta definición al mismo tiempo. Temple Grandin, una de las primeras voces autistas en ser ampliamente escuchada, lo describió perfectamente. Ella dice, pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para mí. Traduzco tanto las palabras habladas como las escritas
en películas a todo color, completas con sonido que corren como una cinta de video en mi cabeza. Pero aquí está lo revolucionario sobre la investigación actual. Los científicos están descubriendo que estas diferencias sensoriales podrían ser ventajas evolutivas y no déficits. La investigación de la doctora Michelle Dawson muestra que las personas autistas consistentemente superan las personas no autistas en pruebas de reconocimiento de patrones y análisis detallado. Entonces, ¿qué es el autismo a través de este lente? El autismo es una configuración neurológica que procesa la realidad en mayor resolución, revelando detalles, patrones y conexiones que el procesamiento de definición estándar podría pasar por alto, pero requiriendo diferentes acomodaciones ambientales para poder prosperar. Ahora giremos nuestro caleidoscopio hacia el tiempo profundo y miremos a través de lo que llamo el lente del tapiz evolutivo. Aquí es donde la historia del autismo se convierte en parte de la mayor aventura de la humanidad. Este es un enigma que plantea la evolución. Si el autismo fuera realmente una colección de déficits, entonces, ¿por qué las variantes genéticas asociadas con él persisten a través de culturas y milenios? La evolución es despiadada con los rasgos maladaptativos. Entonces, ¿por qué el autismo sigue aquí? La doctora Penny Spikens, una arqueóloga, ofrece una respuesta fascinante. Ha encontrado evidencia en pinturas rupestres antiguas y fabricación de herramientas que sugiere que los rasgos de autismo pueden haber contribuido a alguna de las mayores innovaciones de la humanidad. Por ejemplo, la atención obsesiva al detalle, el reconocimiento de patrones, la habilidad de hiperenfocarse por horas perfeccionando una punta de lanza o rastreando movimientos astronómicos. Imaginen un grupo humano temprano. Necesitan personas que puedan manejar dinámicas sociales, negociar alianzas, mantener a todos coordinados. Pero también necesitan desesperadamente personas que puedan pasar 16 horas seguidas observando cómo fluye el agua para poder diseñar una irrigación mejor. O que noten que ciertos patrones de estrellas siempre aparecen antes de las lluvias. El doctor Jared Russer propone lo que llama la hipótesis del forrajeador solitario. Es decir, que el autismo representa una estrategia evolutiva alternativa. El forrajeador solitario habría estado equipado con procesamiento perceptual local mejorado, capacidades de sistematización y mayor capacidad para preocupaciones obsesivas. Es como si la evolución diseñara tanto generalistas como especialistas. Necesitas la cuchilla grande para cortar en general, pero cuando necesitas remover una astilla, necesitas esas pinzas diminutas y precisas porque la mayoría de la gente lo pasa por alto. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. La investigación genética reciente del equipo del Dr. Simon Baron-Cohen muestra que los genes asociados con el autismo también se correlacionan con rendimiento mejorado en matemáticas, física e ingeniería en la población general. Es como si las mismas variaciones genéticas que crean el autismo también contribuyen a la innovación y descubrimiento humano. Michelle Motron, una investigadora autista, lo dice hermosamente. Las personas autistas no son personas fallidas. Somos personas cuya arquitectura cognitiva está optimizada para diferentes tipos de tareas. Entonces, ¿qué es el autismo a través de este lente? Bueno, el autismo es una especialización cognitiva antigua que ha contribuido a habilidades esenciales a la supervivencia y avance humano.
Es un recordatorio que la diversidad de las mentes no es un defecto en nuestra especie, sino que es uno de nuestros mayores activos evolutivos. Giremos nuestro caleidoscopio una última vez y miremos a través de lo que llamo el lente de la constelación de la identidad. Porque, en última instancia, el autismo no es algo que estudias desde afuera, es algo que las personas vivimos desde adentro. Cuando le preguntas a las personas autistas, ¿qué es el autismo?, a menudo escuchas algo que suena simple, pero contiene multitudes. Te dicen, el autismo soy yo, es mi identidad. Y no dicen, el autismo es algo que tengo, como dirías sobre un resfriado o una pierna rota. Ni tampoco que el autismo es mi desafío o es mi diferencia. El autismo está tejido en la tela misma de la identidad. El doctor Ari Ne'eman, fundador de la Red de Autodefensa Autista, lo explica así. Para muchos de nosotros, el autismo no es algo que pueda separarse de quienes somos. Nuestro autismo afecta cómo pensamos, cómo procesamos el mundo, cómo nos relacionamos con otros. Es parte de nuestra infraestructura neurológica. Por esto, el símbolo de la pieza del rompecabezas, destinado en algún momento a representar el autismo, se siente tan incorrecto para muchas personas autistas, porque sugiere algo incompleto, algo que falta, un problema que hay que resolver. Pero las personas autistas no somos rompecabezas a los que les faltan piezas. Somos humanos completos, cuyas mentes simplemente funcionan diferente. Es más como la diferencia entre acuarela y pintura al óleo. Ambas crean arte profundo, pero no puedes juzgar una acuarela por los estándares de la pintura al óleo. La acuarela no es una pintura al óleo que falló. Es un medio completamente diferente, con sus propias técnicas, belleza y propósito. Les comparto esta perspectiva de la escritora e investigadora autista Julia Bascom. Ella dice, el autismo no es algo que una persona tiene o una cáscara dentro de la cual una persona está atrapada. El autismo es una forma de ser, es penetrante, colorea cada experiencia, cada sensación, percepción, pensamiento, emoción y encuentro. Colorea cada aspecto de la existencia. Pero aquí está lo revolucionario sobre la investigación reciente. Cuando las personas autistas aprenden sobre el autismo de otras personas autistas, ya sea a través de redes sociales o a través de organizaciones lideradas por autistas o a través de la comunidad, desarrollan una identidad autista más fuerte y saludable que cuando aprenden sobre el autismo solo a través de profesionales médicos o miembros de la familia. La investigación de la doctora Monique Poza muestra que el lenguaje de identidad primero y la conexión comunitaria se asocian con mejores resultados de salud mental y un sentido más fuerte del yo en adultos autistas. Es como la diferencia entre aprender sobre tu cultura de alguien que la vive versus alguien que la estudió en un libro de texto. Ambas perspectivas tienen valor, pero hay algo irreemplazable sobre el reconocimiento y validación de tu propia comunidad. Entonces, ¿qué es el autismo a través de este lente? Bueno, el autismo es una identidad neurológica fundamental que moldea cómo alguien experimenta cada momento de su existencia. No es algo que superar, sino algo que entender, acomodar y celebrar, como parte de la diversidad magnífica de la conciencia humana.
Entonces, ¿qué es el autismo? ¿Se dan cuenta por qué el decir que es una condición genética del neurodesarrollo es espectacularmente insuficiente? El autismo es una arquitectura cognitiva diferente donde la atención fluye en canales poderosos y enfocados. Es un dialecto en el ecosistema diverso de la comunicación social humana. Y es una configuración neurológica que procesa la realidad en mayor resolución y al mismo tiempo una especialización cognitiva evolutiva que ha contribuido al avance humano. Pero también es una identidad fundamental que moldea cómo alguien experimenta la existencia misma. Entonces, el autismo es todo eso, simultáneamente. No es una cosa o la otra, sino una y la otra y la otra. Porque aquí está el secreto que nuestro caleidoscopio revela. El autismo no es un fenómeno que se ve diferente desde diferentes ángulos. El autismo es múltiples tipos de fenómenos. Fenómenos cognitivos, sociales, sensoriales, evolutivos, experienciales, que están sucediendo todos al mismo tiempo en la misma persona. Por eso, cada intento de encontrar la explicación para el autismo falla. El autismo requiere lo que los filósofos llaman la realizabilidad múltiple, lo cual significa que se define a través de múltiples niveles de análisis simultáneamente. Necesitas todas las explicaciones para poder definir lo que es. Como dice el investigador autista Dr. Damian Hamilton, el autismo no es una entidad única con una causa única, sino más bien una interacción compleja de diferencias neurológicas, factores ambientales y dinámicas sociales. Esto es lo que quiero que se lleven hoy. La pobreza no está en las mentes autistas. Está en nuestras formas empobrecidas de pensar sobre realidades humanas complejas. Por demasiado tiempo hemos estado tratando de responder la pregunta ¿qué es el autismo? Como si fuera un fenómeno simple, de un solo nivel. Pero el autismo, como la conciencia misma, como el amor, como la creatividad, existe simultáneamente a través de múltiples dimensiones de realidad. La hermosa verdad es esta. Cuando aprendemos a pensar en múltiples dimensiones, no solo entendemos mejor el autismo, pero entendemos mejor lo que significa ser humano. Nos damos cuenta de que toda la diversidad humana, todo el espectro de formas en que las mentes pueden funcionar, es demasiado rica y compleja para que cualquier explicación simplística y única la capture. Cada mente humana existe simultáneamente como un sistema biológico, como una arquitectura cognitiva, como un fenómeno social, como una herencia evolutiva y como una experiencia vivida. El autismo solo hace visible esa complejidad de maneras que nos desafían a pensar de manera más sofisticada sobre las mentes en general. Así que la próxima vez que alguien te pregunte ¿qué es el autismo? Espero que recuerdes este caleidoscopio. Gíralo suavemente, deja que emerjan los múltiples patrones y comparte la riqueza de lo que ves. Porque el autismo no es una cosa con una historia que contar. El autismo es una sinfonía de verdades simultáneas y así es exactamente como debe ser. Este ha sido NeuroRebel, donde celebramos la hermosa complejidad de las mentes diferentes. Soy Anita, recordándoles que las preguntas más profundas no tienen respuestas simples, tienen respuestas ricamente estratificadas que recompensan una investigación más profunda. Gracias por acompañarnos hoy y por escucharnos.
Si este episodio te llegó al corazón, ayuda a que alguien más lo escuche. Compártelo. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Déjanos una reseña en donde sea que escuches este podcast. Búscanos en redes sociales. Estamos como @NeuroRebelPodcast. ¿Hay temas que te apasionan y quieres que los exploremos? ¿Te gustaría conversar con nosotros como invitado? Escríbenos en nuestra página web a neurorebelpodcast.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sigan girando ese caleidoscopio de comprensión. Porque en este universo infinito y hermoso, siempre hay una nueva perspectiva esperando ser descubierta.